Terminamos con nuestro recorrido por las distintas entidades de la República Mexicana y demos pie ahora al análisis político contigo, mi querido Juan María Naveja. Feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Magda, con el gusto de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias TVC. Aquí estamos. Muchos temas pendientes, sin duda, Juan María. El primero que es importante abordar, pues es este tema del balance. ¿Qué cuentas van a entregar los gobernadores? Veíamos sobre todo esto en materia financiera, pero también hay mucho que decir. A ver, veíamos también en la semana pasada tú y yo lo discutíamos, los resultados del Coneval. Y se habla mucho, sí, del manejo y las políticas públicas que ha implementado el gobierno federal, pero también no se pueden ir con las manos limpias los gobernadores de los estados. Sobre todo porque se supone que tienen también proyectos que van encaminados a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Mira, este paseo que estás dando con los reporteros de Mega Noticias nos hacen ver que cada estado tiene su problemática y que pocas veces trasciende en la capital de la República Mexicana porque son tantos los pequeños problemas que van dejando los gobernadores y se está centrando mucho en la parte económica. Magda, hay siempre sistemas administrativos que nos permiten saber hasta dónde un estado se puede endeudar. Esto siempre se habla de que es un 14, un 15% del Producto Interno Bruto de los estados, es más o menos el cálculo. Y ahí es en donde juegan algunos, hay quienes realmente no tienen ningún respeto, como ocurrió en Coahuila con Humberto Moreira, por ejemplo, que fue uno de los gobernadores que dejaron ese tipo de lastres con deudas muy importantes. Pero lo que estamos viendo de estos 15 estados, hay estados que están terminando prácticamente en bancarrota. Ve Colima, por ejemplo, que no está ni siquiera pudiendo pagar la nómina. Nayarit, que está prácticamente en bancarrota. Esa es la parte económica y lo que tú estás comentando, mi querida Magda, la parte de pobreza también, las propias administraciones estatales tendrían que tener una responsabilidad, pero ¿dónde están también los congresos, Magda? Porque le aventamos la pelota a los gobernadores, que obviamente son quienes promueven este tipo de endeudamientos, pero ¿dónde están los legisladores que aprueban este tipo de endeudamientos y sobre todo la vigilancia de este gasto? Yo te diría que hay cosas muy puntuales que hay que señalar cómo van a llegar los nuevos gobernadores, Magda, pero si quieres, ibas a decir algo, le entramos. Sí, fíjate que ahora que mencionas las entidades, hablabas por ejemplo de Nayarit y de Colima, que tuvieron un incremento en su deuda, ¿no? Y que se están enfrentando también a esta problemática del prácticamente se encuentra en bancarrota. Pero fíjate que ahí llama la atención y que contrasta también con algunas cifras del Coneval, porque seguramente recordarás la semana pasada que hacíamos este análisis, justamente eran entidades como Nayarit y Colima las que redujeron sus índices de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No te parece que verdaderamente hay una desorganización brutal en la implementación y en el gasto público a nivel nacional? Porque, insisto, ahora nos estamos centrando en estas 15 entidades que van a renovar gobernador, pero es un asunto generalizado, ¿no? Y que también tiene que ver con recortes presupuestales. Y por el otro lado, pues, ¿qué pasó? ¿Que no se supone que era un gasto programado? ¿Tú te hubieras imaginado que Querétaro estaba precisamente entre esos estados con mayor problema del índice de pobreza? O sea, hay que ver en qué condiciones un estado tan próspero, con un desarrollo económico como el que se observa en Querétaro y que apareció en esta información que nos dio Coneval como uno de los estados en esta problemática. Igual Baja California Sur. Entonces, de Baja California, las dos bajas podrían entrar en una situación particular. Baja California quizás menos, pero en el caso de Querétaro a mí me sorprendió muchísimo. Pero vete a otros problemas que hermanan prácticamente a los 15 estados. COVID. En COVID, Magda, Sinaloa está que arde, está con unos problemas graves de cómo se ha venido desarrollando el problema de la pandemia. El problema de narcotráfico, ahí te va, mi querida Magda, Sonora, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y Baja California, que por mencionar los estados que tienen situación caliente, situación complicada con el narcotráfico y que, bueno, tendrán que vincularse con el gobierno federal para ver cómo enfrentan esta situación. Dicho sea de paso, mi querida Magda, ayer fueron 107 asesinatos. Fue
el segundo día con mayor número de asesinatos en todo el año, que el más alto fue de 115. Esto dicho sea de paso. Luego, no se han resuelto los problemas electorales, mi querida Magda. Todavía tenemos por resolución, porque el tribunal precisamente está con esta problemática que hemos platicado desde la semana pasada, pero hay estados como San Luis Potosí, como Campeche, que no han resuelto todavía el recuento. Sí, Magda. A ver, déjame hacerte una pregunta en este punto, Juan María. Mencionas ahora, me parece, un aspecto fundamental dentro de este análisis, la pandemia. ¿Los resultados habrían sido distintos de no haber existido la pandemia o hubieran seguido exactamente igual? Porque si volteamos a ver los datos de la violencia, si volteamos a ver los datos en materia económica y demás, oye, Juan María, es que son brutales, verdaderamente habla de una ineficiencia impresionante, ¿no? Y luego también podríamos entender entonces por qué están perdiendo las gubernaturas quienes van de salida, ¿no? Ahora 11 de esas 15 gubernaturas van a ser morenistas. No hubo buenos resultados. Sería irresponsable no reconocer que la pandemia tuvo un gran impacto en el desarrollo económico, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Baja California Sur, un estado que depende del turismo, una parte muy importante, Nuevo León, con el cierre de empresas, o sea, tuvo un impacto muy importante. Pero tú y yo vivimos en estados, mi querida Magda, y se juega muy diferente con los nombres y los partidos políticos. Los partidos políticos sí tienen un juego, pero ve lo que sucedió, por ejemplo, en Baja California Sur. Estaba prácticamente asegurado que el PAN iba a ganar esa gubernatura y la sorpresa fue que la ganó Morena. Y no dejemos de lado, por eso hablaba yo del narcotráfico, lo que se especula alrededor de entidades en donde se observa una mano negra durante el proceso electoral del 6 de junio. O sea, San Luis Potosí está en medio de una gran interrogante. Sinaloa, igual. Sonora, otro tanto. O sea, la verdad es que el país tendrá que atender de una manera frontal la problemática del narcotráfico si no queremos, como se ha venido advirtiendo por muchos especialistas, que tarde que temprano tengamos una invasión en la mayor parte del territorio nacional del narcotráfico. Esto, cuando se habla de que el 35 o el 40% del territorio nacional está en manos del crimen organizado, pues entonces esto es para que vayamos poniéndonos a pensar, precisamente por el resultado que se dio, sobre todo en muchos municipios, mi querida Magda. Son de los temas que yo creo que hay que estar subrayando. Ahí concretamente podríamos hablar de este corredor del Pacífico. Van a tener nuevo color en estos gobiernos estatales. Todos van a ser de Morena, Juan María. Hablamos, por ejemplo, de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit. ¿Pronosticas que va a haber un cambio entonces en materia de seguridad ahora con esta alternancia? Pues eso sería lo ideal que lo pensáramos, porque veamos que el próximo gobernador de Sonora era el secretario de Seguridad Pública del país y que se supone que el presidente de la República está poniendo especial énfasis en la pacificación, cosa que no se ve de Nayarit hasta el final del país, hasta la frontera con Baja California y con Sonora. No se ve que vaya a ser muy fácil la pacificación, particularmente como hemos visto que se ha comentado la situación en Sinaloa, que tiene un juego particular, un juego diferente en medio de todo esto que estamos viendo cómo ocurrió el proceso electoral. Pero independientemente de eso, mi querida Magda, está también el peso económico que tienen estos estados. O sea, Sinaloa es un estado que, independientemente del narcotráfico, es un estado que su producción agropecuaria tiene una gran importancia. Nuevo León, imagínate, pues estamos hablando del estado de mayor peso industrial en el país. Creo que todo esto nos está hablando de lo que representa Chihuahua, por ejemplo, Chihuahua, y cerraría diciéndote, vamos a ver, en el caso de los de Morena, vamos a ver cómo funcionan como gobernadores ocupando una gran cantidad de estados. Pero serán 6 mujeres gobernadoras por primera vez en la historia, mi querida Magda, y algunas de ellas vienen con una trayectoria muy respetable, ¿no? Por ejemplo, Baja California viene con una trayectoria muy, muy respetable, Tlaxcala, otro tanto, otras muy cuestionables como Campeche y Guerrero.
Ya veremos Así es. qué es lo que sucede. Tú estuviste en Colima muy observadora de la situación, ya tendrás un punto de vista sobre este particular. De ahí la importancia, Juan María, de poder analizar en qué condiciones se están entregando las entidades y qué tan fácil la van a tener los gobernadores y gobernadoras entrantes. Como siempre, mi querido Juan María, ha sido un gusto poder platicar contigo y nos vemos mañana. Será un placer, un saludo para toda la audiencia, mi querida Magda. Abrazo fuerte para ti, ahí lo tiene usted, Juan María Naveja. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos para entrar de